Hola, me llamo Daniel Gavarro y soy maestro, soy psicopedagogo, soy licenciado en Humanidades. Tengo 25 años de experiencia docente en educación infantil, educación primaria, educación secundaria y en la universidad. Y hoy estoy aquí con el objetivo de enseñarles una nueva metodología, una metodología innovadora para reducir las faltas ortográficas de su alumnado. Una metodología que se basa en la programación neurolingüística, que es una rama aplicada de la psicología. Esta conferencia será relativamente breve, pero les invito a ampliarla bajando los materiales que encontrarán en la página web de la editorial, de Boira Editorial. ¿Cuál es el objetivo básico de esta charla? Es hacerles entender por qué hay alumnos en nuestro colegio, en nuestra clase, en nuestra aula, que a pesar de todos nuestros esfuerzos no mejoran suficientemente. ¿Por qué algunos, a pesar de hacer todo lo que les decimos, no consiguen mejorar su ortografía? Comprenderlo y conocer una nueva metodología para reducir entre un 50 y un 80% sus faltas ortográficas. Yo sé, por otra parte, lo sé porque he sido docente y tengo por lo tanto la misma experiencia que ustedes, lo que ocurre en la mayoría de las aulas. Ocurre que nosotros tenemos básicamente dos grupos, un grupo de alumnos que van mejorando de una forma continua y otro grupo de alumnos que ya desde pequeños, ya desde pequeñas tenían graves dificultades ortográficas y este segundo grupo no mejora. Les voy a explicar por qué no mejora y cómo pueden mejorar. Y yo sé que ustedes, lo sé porque yo también lo he vivido en mi propia aula, lo han intentado todo. Intentan dictados preparados, dictados por parejas, intentan que pongan las letras que faltan en una palabra, intentan que aprendan un cierto vocabulario, tienen cuadernos de ortografía, tienen materiales de lengua, y sin embargo, ¿qué falla? ¿Por qué estos alumnos, estas alumnas que no consiguen mejorar, qué les ocurre? ¿Cómo podríamos nosotros de alguna forma romper esta dinámica? Para responder a esta pregunta les hago una propuesta. Antes que nada quiero que ustedes descubran cómo ustedes, que como docentes, como profesores, como profesoras tienen buena ortografía, cómo ustedes consiguen escribir con certeza, cómo ustedes tienen seguridad ortográfica. Así que les hago una pregunta directa y me esperaré un momento para que ustedes la piensen. ¿Serían ustedes capaces de escribir sin ningún tipo de duda, por ejemplo, la palabra avión? ¿Son capaces? ¿Se jugarían, por ejemplo, se apostarían el sueldo de todo un mes diciendo voy a escribir la palabra avión y seguro que no tenga ninguna falta de ortografía? Ahí la ven ustedes impresa en la pantalla. De acuerdo, estoy seguro que la han escrito bien. Y les hago otra segunda pregunta. ¿Serían ustedes capaces de escribir la palabra ventana sin ningún tipo de duda? Sí, claro, ahí la tienen de nuevo impresa. Y yo les sugiero y les pregunto, ¿qué es lo que han hecho ustedes en su cabeza? ¿Qué es lo que han hecho ustedes dentro, en su mente? ¿Qué proceso mental han seguido para tener certeza de que ventana se escribe con V o de que avión no lleva H, también lleva V y lleva un acento sobre la O? ¿Cómo tienen certeza? O por ejemplo, si les pregunto la palabra hora, ¿qué hora es? ¿Hora? ¿Cómo están seguros, cómo están seguras de que lleva H? Piénsenlo un momento. ¿Cómo tienen ahora certeza? Ahora. ¿Cómo pueden jugarse el sueldo? Y yo sé la respuesta, porque he hecho centenares de formaciones de centenares de docentes y siempre la respuesta es, explicada con unas palabras o con otras, siempre es la misma. Y es que la respuesta es la siguiente. Estoy viendo delante mío la palabra, como si mi mente tuviera una pantalla mágica y sobre esa pantalla se está proyectando la palabra. Y la veo. Veo la palabra hora con su H. Y tengo una certeza absoluta porque la estoy viendo, estoy copiando de mi mente. Esa es la estrategia que siguen todas las personas con buena ortografía. Y esa es la estrategia que debemos enseñar a nuestro alumnado. Y mientras no enseñemos esta estrategia, mientras no enseñemos a ver las palabras en nuestra mente, muchos de nuestros alumnos harán cosas distintas. Y mientras hagan cosas distintas y no vean las palabras en su mente, ¿cómo van a saber cómo se escriben? Permítanme que les explique qué hace el alumnado que se equivoca. El alumnado que se equivoca en general hace una cosa muy simple. La gran mayoría de ellos
Ya les digo que pueden ampliar esta información bajándose un material que está en la página web, donde explico otras alternativas. Pero la estrategia básica del alumnado que suspende en ortografía, que no tiene buena ortografía, utiliza, en lugar de una estrategia visual, que es la que ustedes estaban utilizando ahora, visual porque estaban viendo en su mente, en esta especie de pantalla mágica, la palabra, utilizan una estrategia auditiva. ¿Qué quiere decir que utilizan una estrategia auditiva? Quiere decir que escuchan la palabra y a partir del sonido deciden lo que deben escribir. A veces ponen tanto interés que antes de entregarle a ustedes el trabajo, lo leen minuciosamente, comprobando que el sonido sea exactamente el sonido que ellos o ellas querían escribir. Y claro, podrán poner mucho interés, podrán dedicar muchas horas, podrán hacer muchos cuadernos de ortografía, pero cuando vayan a escribir, utilicen una estrategia auditiva y a través del sonido decidan cómo se escribe, nunca tendrán éxito. Por lo tanto, permitan que les diga una conclusión obvia, una conclusión evidente, una conclusión que creo que todos los docentes deberíamos conocer, algo que deberían habernos enseñado en las universidades. Lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro alumnado es asegurarnos que todo el alumnado que tiene problemas con ortografía pasa de una estrategia auditiva a una estrategia visual. Y ese paso es el que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Porque una vez que un alumno deja de escuchar las palabras y las ve, a partir de ese momento, cualquier trabajo ortográfico que haga le dará resultado. Es como si llevasen una especie de mochila en la cual van introduciendo el vocabulario que conocen y cada vez que quieren escribirlo lo miran. ¿Cómo pueden fallar? Es imposible, porque también para usted era imposible. Era imposible escribir hora sin H, o para usted era imposible escribir ventana sin V, o para usted era imposible escribir avión con H o con B. Era imposible porque la estaba viendo. Si nosotros como docentes ayudamos a nuestro alumnado a pasar del ámbito auditivo, del decirse, del oírse, hacia el ver las palabras, ahí estaremos asegurando el éxito académico. Y permitan que yo les explique en 9 pasos muy cortos, que ya les digo que los pueden ampliar tranquilamente bajando sin material de la página web, cómo eso puede enseñarse para nuestro alumnado. Lo primero que deberíamos hacer siempre es asegurarnos que nuestro alumnado cumple unos criterios previos mínimos para aprender ortografía. ¿Cuáles son? Primero tiene que dominar el idioma que estamos estudiando, como es obvio y evidente. El segundo tiene que saber leer y escribir a una cierta velocidad. Cuando un niño o una niña lee o escribe muy despacio es que todavía está decodificando de forma fónica y le será absolutamente imposible pasar a lo visual si necesita decodificar las palabras cuando las lee. Por lo tanto, estos son unos previos. Y hay otro previo que me parece fundamental, y es que el niño o la niña, el alumno, la alumna, conozca que la ortografía existe. En segundo lugar, lo que creo que deberíamos hacer con nuestro alumnado es explicarles el secreto de la ortografía, que es el que les he contado antes. Si tú no ves las palabras, ¿cómo vas a saber cómo se escriben? ¿Cómo vas a poder estar seguro o segura de la ortografía de una palabra si no recuperas de alguna forma la imagen de la palabra en tu mente? Ese es el secreto y lo debemos explicitar porque muchos alumnos cuando lo escuchan, muchas alumnas cuando lo escuchan, de repente dicen, ¡ostras! Ahí va, nunca se me había ocurrido. ¡Caramba! Yo no lo hago así, ahora lo entiendo. Y ese entender lo que les ocurre, les quita por una parte culpabilidad y por la otra les anima a saber que si lo hacen así tendrán éxito. ¿Por qué tendrán éxito? Porque todos los niños y las niñas, los alumnos y las alumnas que así lo hacen, sí que tienen éxito. El tercer paso, una vez que les hemos explicado que este es el secreto de la buena ortografía, es hacer una evaluación objetiva. Miren, afirmo con contundencia que tras utilizar nuestra metodología
ustedes verán objetivamente una reducción de las faltas ortográficas entre un 50 y un 80% de su alumnado. Y esto será especialmente así entre los que tienen más dificultades. Muy bien. Pues si queremos ver esa reducción, tenemos que tener una evaluación objetiva. Permítanme que aquí me alargue un poco y voy a defender un tipo de evaluación que no es habitual. Y la voy a defender sabiendo que casi nadie la defiende, pero ustedes lo van a entender perfectamente. La idea fundamental y básica es que debemos evaluar a nuestro alumnado a través del tanto por ciento de faltas ortográficas que se producen. Es decir, creo que no es adecuado pasarles un dictado y aprobarlos o suspenderlos en función de esto. Creo que no es adecuado hacerles una redacción y suspenderlos o aprobarlos en función de si tienen más o menos faltas. Debemos pasar ese número de faltas a un tanto por ciento de faltas ortográficas. ¿Por qué? Porque es la única forma objetiva de comparar alumnado distinto y de ver que este alumnado avanza. Les muestro un cuaderno ortográfico que está en distintos idiomas, está en español, está en inglés, estará en francés, en italiano, y en este cuaderno existe, les ofrecemos, les explicamos al alumnado justo lo que acabamos de decir ahora. Les damos unas pautas para que puedan saber, un simple test para que puedan saber si cumplen con los puntos previos para poder trabajar ortografía. También les explicamos cuál es el secreto de la ortografía y luego les proponemos un sistema de evaluación muy sencillo que puntúa en tanto por ciento sus faltas ortográficas. Esos, para nosotros, son fundamentales. Son los 3 primeros pasos. Pero luego deberíamos ir al cuarto paso. Una vez que el alumnado ya tiene los criterios previos para estudiar, conoce el secreto y ha sido evaluado de forma objetiva, debería entender con claridad qué es la memoria visual. Hay muchos alumnos que no saben qué es la memoria visual. Nosotros proponemos una serie de preguntas muy sencillas. En el cuaderno, por ejemplo, decimos: ¿de qué color es el vestido de Superman? O entra en tu casa e imagina que entras por el pasillo. ¿Cuántas ventanas hay en tu casa? Y la verdad es que la respuesta no nos importa nada, pero cuando el alumno se imagina que entra en su casa y se imagina que va por el pasillo y va contando las ventanas, le decimos: eso es memoria visual. Memoria visual es ver imágenes en tu mente. Y de repente, muchos niños y muchas niñas auditivas dicen: ¡anda! Ahora lo entiendo. ¡Ah, ya sé lo que quieres decir! Y esto es imprescindible, porque si no, para muchos niños auditivos o niñas auditivas no podrían comprender qué quiere decir cuando le estamos hablando de memoria visual. El siguiente paso es fortalecer la memoria visual. Tenemos que asegurarnos que todas las niñas y todos los niños de nuestra clase, de nuestro colegio, de nuestro centro educativo, todas las personas que hacen este sistema, tienen suficiente memoria visual, porque si la memoria visual es débil, ¿cómo van a recordar las palabras? Nosotros hemos encontrado un sistema, después de probar muchos métodos distintos, que da excelente resultado. En el mismo cuaderno que les estaba comentando ahora, verán que en las páginas finales hay una colección de figuras geométricas que están dentro de unos cuadraditos. Esos cuadraditos son para que el niño o la niña los recorte y una vez que los ha recortado, trabajen por parejas. Un niño o una niña se pone con otro y entonces hagamos un ejemplo. Yo tengo 2 figuras recortadas y te las enseño a ti. Las pongo tranquilamente, por ejemplo, las pongo acá, 2 figuras, una y otra, y te las muestro. Te digo: por favor, ¿puedes hacer una fotografía de estas 2 figuras de forma que al cerrar los ojos las sigas viendo en tu mente? Cuando tú me dices: sí, ya lo he hecho, giro el cuaderno y entonces te pregunto: ¿cuál es la primera figura? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es de color rojo? ¿El círculo de qué color era?
¿El cuadrado estaba el primero o era el segundo? Es decir, hago una colección de preguntas que necesariamente tienen que ser respondidas viendo las imágenes. En el cuaderno, además de las figuras geométricas para ser recortadas, también damos las instrucciones y el tipo de preguntas adecuados. Cuando una persona, luego se cambian los papeles, el que pregunta es preguntado y viceversa. Cuando una persona es capaz de responder de recordar 2 imágenes, debe pasar a 3. Cuando yo soy capaz de recordar 3 imágenes, debo pasar a 4. Cuando soy capaz de recordar 4 figuras geométricas, puedo pasar a 5, a 6, a 7, a 8, aunque hemos comprobado que cuando un alumno o una alumna llega a 4, su memoria visual es suficiente. Os lo digo porque si en un cierto momento lo hacéis con toda la clase, cuando veáis que las últimas personas de la clase, las personas que tienen más dificultad, ya dominan 4, aquí podemos parar. Lo importante es que todo el mundo domine 4. Que haya niños y niñas que dominen 5, 6, 7, fantástico. Pero con 4 es suficiente. Y hemos cumplido con este paso número 5 de los 9, que es fortalecer la memoria visual. Una vez que esta memoria visual está fortalecida, podemos pasar al paso 6. El paso 6 es unir esta memoria visual a la ortografía. Para gran parte de nuestro alumnado, será la primera vez en su vida que estarán uniendo memoria visual y ortografía. Eso será un gran cambio, ese será un gran paso, y eso es lo que tenemos que asegurar, que las personas auditivas pasen a ser visuales. Por eso estamos siguiendo una metodología con unos pasos muy concretos, para asegurarnos que no nos estamos dejando a ningún alumno, a ninguna alumna por el camino. ¿Cómo vamos a unir la ortografía con la memoria visual? Pues de una forma muy sencilla. Les vamos a proponer que recorten una colección en el cuaderno que les propongo, ya están preparadas. Que recorten unas tarjetas que están impresas a todo color y en las cuales se puede leer en cada una de las tarjetas una palabra. Yo qué sé, pues se puede leer la palabra do, la palabra yo, la palabra mi. Fíjense que cada letra es de un color. Hay tarjetas de 2 letras, hay tarjetas de 3 letras, hay tarjetas de 4 letras y de hecho atrás hay tarjetas, en el mismo cuaderno, hay tarjetas todavía de más letras. ¿Cómo funciona? Les invitamos a nuestros alumnos a que recorten estas tarjetas y se pongan por parejas. Entonces, yo cojo una tarjeta con una palabra y se la enseño a mi compañero o a mi compañera. Le digo, haz una fotografía, cierra los ojos y tienes que seguir viendo dentro de tu mente, en tu pantalla mágica, esta palabra. Y yo te haré preguntas. Cuando mi compañero o mi compañera, esto es obvio que se hace entre niños, ¿de acuerdo? Cuando mi compañero o mi compañera, con el que estoy trabajando, me dice, ya está, ya la tengo en mi mente. Yo cojo la palabra, de forma que él o ella no la vea, y le hago preguntas. Preguntas del estilo de, ¿cuál era la primera letra? ¿De qué color era la segunda letra? ¿La letra roja cuál era? ¿La letra azul cuál era? ¿La roja está la primera o la segunda? Es decir, le hago preguntas que solo pueden ser respondidas viendo la imagen de la palabra. Cuando los niños y las niñas son capaces de hacer fotografías de palabras y verlas aquí delante, en su mente, cuando tienen los ojos cerrados, verlas con claridad, de 4 letras, podemos dar por terminado este trabajo. Ya pueden pasar al paso siguiente. Yo muchas veces cuando trabajo con grupos grandes, les pido a los niños y a las niñas que están con 4 letras, cuando hay niños que todavía o niñas que están todavía con 3 o con 2, pues les pido que continúen y que trabajen hasta que dominen palabras de 5 y de 6. Pero cuando toda la clase ha llegado a un mínimo de 4, paso al siguiente punto. El siguiente paso, el 7º, es dominar el vocabulario básico. En el mundo anglosajón es tradicional
que el alumnado estudie el vocabulario que más faltas produce. Yo creo que eso debería ser algo obligatorio también en castellano o en cualquier otro idioma. Por lo tanto, les invito y nosotros defendemos la necesidad de que nuestro alumnado estudie el vocabulario básico. Y les proponemos dos estrategias básicas. Una es una herramienta informática y la otra son unas tarjetas que también les voy a presentar. ¿Por qué es imprescindible estudiar el vocabulario básico? Miren, por ejemplo, en castellano, pero también es así en otros idiomas, existen muy pocas palabras, por ejemplo, cinco palabras, la palabra está, la palabra hay, la palabra todavía, la palabra... 5 palabras que producen el 15% de las faltas ortográficas. Por lo tanto, si nuestro alumnado aprende esas 5 palabras, su tanto por ciento objetivo de faltas ortográficas habrá descendido un 15%. Si somos capaces de que nuestro alumnado domine aquellas palabras que ellos usualmente escriben, parecerá que tienen una ortografía impecable. Quizá tengan un vocabulario pobre. De acuerdo. Abordaremos el tema del vocabulario más adelante, en otro proyecto, pero estaremos absolutamente seguros de que escriben con corrección. Por lo tanto, estudiar el vocabulario, hacer listas de vocabulario, dominar el vocabulario usual es fundamental. Les propongo dos formas. La primera es un programa informático que pueden usar y que está en dos versiones. Hay una versión gratuita para que se pueda usar sin ningún tipo de problema. Y es más, aunque existe una versión de pago que es ilimitada, las personas que trabajan en escuelas donde el alumnado o zonas educativas donde el alumnado tenga graves dificultades económicas, la editorial no tiene ningún tipo de problemas en regalar de forma absolutamente gratuita o a un precio simbólico en los programas ilimitados. Lo digo porque lo podrán leer cuando bajen el material para profesorado, pero desde Borea Editorial, al margen del trabajo que se hace para que mejore nuestro alumnado, hay un objetivo social, y es que el conocimiento sea distribuido, que el conocimiento sea repartido y que de ninguna forma los límites económicos de nuestro alumnado les impidan acceder a este programa informático. Muy bien, este programa informático es un programa que pregunta al alumnado sobre las palabras, las 250 palabras que más faltas ortográficas producen en su idioma. Ese programa informático está en catalán, está en castellano, está en inglés, está en francés. Por lo tanto, es un programa informático que pueden ustedes usar sin ningún tipo de problemas. Pero además tiene otra ventaja. Le permite al alumnado añadir las palabras que ellos y ellas han fallado. De tal manera que el programa informático pregunta de forma explícita a cada niño, de forma diferente, las palabras que él o ella más falla. Y también, por ejemplo, el niño o la niña resulta que ha fallado en un dictado en 5 palabras. Las puede añadir en ese programa informático y el programa se las preguntará. De tal forma que el programa les ayuda a limpiar su propio vocabulario. Es un programa que personaliza el estudio. Les invito a entrar en la página web de Borea Editorial y ver cómo funciona. Por otro lado, hay otro sistema muy sencillo que nosotros proponemos aquí en este cuaderno, que se trata simplemente de una colección de tarjetas en donde son tarjetas pequeñas para ser recortadas, en donde están en grupos de 25 las 25 palabras que más faltas ortográficas producen. ¿Cómo se utilizan estas tarjetas? ¿Cómo se estudian? Se estudian de una forma muy simple porque lo hemos pensado para que pueda ser usado a pesar de que podamos estar en una escuela con graves dificultades económicas. Se imprimen, se recortan las tarjetas, las 25, y se colocan en un sobre. Y aquí nosotros le pedimos al alumnado que tenga 4 sobres. Colocamos en el primer sobre las 25 palabras. Alguien nos las pregunta. Las palabras que hemos sabido pasan al sobre segundo. Al día siguiente nos vuelven a preguntar las palabras. Las que fallamos, que están en el sobre 1, y las que ya están en el sobre 2. Cualquier palabra que nosotros sepamos
del sobre 1 pasa al 2. Y cualquier palabra que sepamos del sobre 2 pasa al sobre 3. Al día siguiente nos vuelven a preguntar estas palabras. Y obviamente vuelve a ocurrir lo mismo. Las que hemos conocido del sobre 1, las que hemos acertado, cuando nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo se escribe hora? Dice, pues con H, con O, con R y con A. Pues esas pasan al sobre 2. Las del sobre 2, que hemos sabido bien, pasan al 3. Y las del 3 pasan al 4. El sobre 4 es un sobre que ya no van a ser, donde están las palabras que hemos sabido como mínimo 3 días consecutivos bien. Porque si una palabra que me preguntan y está en el sobre 2 o en el sobre 3, yo me equivoco, automáticamente pasa al 1. Por lo tanto, cualquier palabra que esté en el sobre 4 es una palabra que he sabido bien durante 3 días consecutivos. Este sobre es un sobre donde están las palabras que sé, las palabras que ahora no me preguntan. Y es algo tan sencillo como las palabras van pasando de un sobre a la otra hasta que llevan al sobre de las palabras dominadas, que este sobre solo lo utilizaré muy de vez en cuando para asegurarme de que las palabras no las olvido. Cuando aquí me quedan pocas palabras, de las 25 igual me quedan 7, me quedan 8, pues pongo 25 palabras más y vuelvo a empezar el proceso. Cuando estas palabras nuevas ya están todas o casi todas, o muchas, y solo me quedan 7, 8 o 10 aquí entre estos 3 sobres, porque la mayoría están en el sobre 4, en el sobre de las palabras conocidas, pues añado 25 más. Y así, poco a poco, de 25 en 25, produzco un flujo, un proceso, a través del cual puedo ir estudiándolas de forma sistemática. Pero además esto tiene otra ventaja para usted como profesor o como profesora, porque este sobre número 4, si recoge todos los de su clase y los junta, tendrá aquellas palabras que es el vocabulario básico de su escuela. Porque el problema de los vocabularios básicos muchas veces es que, por ejemplo, el vocabulario básico del castellano o del inglés están pensados como, pues en función de una zona geográfica. Pero no es lo mismo el castellano de un niño o una niña que vive en el ámbito rural, en el norte de Galicia, que de un niño o de una niña que vive en una ciudad urbana, por ejemplo, en el sur de Argentina. Son vocabularios muy distintos. Esta estrategia de los sobres le permite a usted tener el vocabulario básico que más faltas de ortografía produce entre su alumnado. De esta manera hemos llegado al paso número 7. El paso 7 es fundamental. Nuestro alumnado domina aquellas palabras que utiliza. Cuando escribe, escribe sin faltas. Y por lo tanto llegamos al paso número 8. Son pasos que yo les invito a conocerlos en el cuaderno de la ortografía, que son pasos básicamente de consolidación. Pasos para que aprendan a utilizar la memoria visual cuando copian, aprendan a utilizar la memoria visual cuando leen, aprendan a utilizar la memoria visual cuando van por la calle y ven anuncios o ven palabras, cómo guardarlas en su mochila. Ese es el paso número 8, el paso de consolidación. Y aquí llegamos al último paso, al paso número 9. ¿Cuál es? Obviamente es el mismo que el tercer paso, es volver a evaluar al alumnado de forma objetiva, con el tanto por ciento. ¿Para qué? Para comprobar fehacientemente que mi alumnado ha mejorado y ha bajado efectivamente entre un 50 y un 80% sus faltas ortográficas. Ese era el objetivo de esta charla. Pues les pido por favor que lo evalúen objetivamente. Y les pido también que amplíen esta información en la página web y que si tienen alguna duda verán que ahí hay un foro donde ustedes pueden comentar y pueden consultar dudas y yo procuro como mínimo una vez a la semana responder la mayoría o todas las preguntas que se me proponen. Por lo tanto, ustedes no están solos en este proyecto. Visiten la página web, consulten en el foro, pero por favor, midan objetivamente el éxito de su alumnado. Así verán cómo lo que estamos prometiendo realmente es así. Después de esto, les puedo asegurar, después de hacer esto, que esto puede durar aproximadamente un trimestre. Después de este trimestre en el cual ustedes están invirtiendo para el futuro de su alumnado, están poniendo unas bases sólidas. Después de esto verán que
cualquier trabajo ortográfico da resultado. Después de esto verán que, aunque ustedes tenían dos grupos de alumnos en su colegio, aquellos que iban aprendiendo continuamente, y antes tenían también aquellos que, a pesar del trabajo, no aprendían, ustedes verán como ahora tienen un único grupo que aprende. Y verán que, haciendo dictados, haciendo cuadernos, haciendo trabajo ortográfico clásico, este alumnado aprende. ¿Por qué? Porque está poniendo las palabras en la mochila y cuando las quiere recuperar las ve. Utiliza la misma estrategia que usted. Lo que usted ha hecho es enseñarle a este alumno a cambiar su estrategia mental. Y eso es lo fundamental. Ahora solo me queda despedirme. Deseo que esta conferencia que he colgado en la página web les haya sido útil. Les invito, ya lo he dicho, a bajarse los materiales para el profesorado y también a participar en el foro por si tienen alguna duda. Y también les animo a difundir esta conferencia y a difundir los materiales que ustedes se pueden bajar gratuitamente desde la página web, porque el conocimiento no es un secreto y porque tenemos la necesidad, la misión y la obligación de compartirlo. Difúndanlo. Necesitamos que nuestro alumnado tenga las máximas posibilidades de éxito. Tenemos que beneficiar a nuestro alumnado. Difundan. Debemos tener la misión que la educación de mañana sea mucho más justa que la de hoy. Gracias por haber escuchado. Estoy a su disposición. Si escriben a la editorial, verán que muchas veces me remiten los mails y procuro contestarlos. Un abrazo y mucha suerte. Son ustedes imprescindibles. Gracias.